Yo recuerdo bien cómo empezó todo esto. Al principio recibí una serie de cartas de alguien que afirmaba ser el segundo piloto. No le di mucha credibilidad al principio, pero luego empezó a compartir información que solo el mayor y yo sabíamos. Convencido por estos detalles, recibí una llamada suya invitándome a Noruega porque tenía algo para mí. Decidí ir, convencí a Blanca y junto a otro matrimonio amigo, viajamos a Noruega. En ese primer encuentro, este hombre me entregó un pendrive, pero la historia no terminó ahí. Algún tiempo después, me contactó de nuevo, pidiéndome que regresara a Noruega, lo que complicó las cosas. Mi mujer no entendía por qué teníamos que volver si ya habíamos estado allí, pero al final, accedimos y fuimos. Durante este segundo viaje, mientras estaba contemplando una impresionante cascada, recibí de él otro pendrive, llamado Rayo Negro. Esta información contenía una serie de vivencias de Jesús antes de su vida pública, unos viajes que hizo por el Mediterráneo y parte de Asia que no son conocidos. Lo que descubrí fue un Jesús de Nazaret de incógnito, uno que no estaba en su vida de predicación, sino que básicamente iba a conocer gente. La diferencia más importante es que este Jesús no tenía la intención de crear una iglesia ni de encomendar la creación de una. La famosa frase a Pedro de «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», es falsa. Se interpoló en los evangelios muchos años después de la muerte de Jesús, cuando la primitiva iglesia comenzó a crecer y necesitaba una justificación filosófica para sus acciones. Es más, la palabra iglesia aparece en griego y Jesús hablaba arameo, por lo que no pudo haber utilizado esa palabra. Por todo esto, yo celebro la Navidad en agosto, pues según la información que he recibido, Jesús nació en esa época seca, lo que tiene toda su lógica. En el siglo IV, la Iglesia decidió marcar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. Esta fecha se eligió para suplantar una festividad pagana muy extendida llamada las Saturnales, que celebraba el alargamiento de los días a partir del solsticio de invierno, alrededor del 21 o 22 de diciembre. La gente consideraba este fenómeno como el triunfo del sol. Durante estas celebraciones, se acostumbraba a hacer regalos, iluminar los templos y realizar cenas especiales. Así, la Iglesia buscaba eliminar estas prácticas paganas colocando en su lugar el nacimiento de Jesús. Es curioso observar cómo la historia nos muestra a un Jesús que muy probablemente no nació en invierno. Durante esos meses, en Belén, las condiciones meteorológicas no eran las mejores, y es poco probable que los pastores dejaran a sus rebaños al raso. Por lo general, los desplazamientos, como los que realizaban las personas de aquella época, tenían lugar en la estación seca, en verano. Además, en mis investigaciones, he encontrado relatos sobre la increíble capacidad de sanación de Jesús, que atraía a multitudes en busca de milagros. En una ocasión, en la aldea de Saidán, se reunieron aproximadamente 680 personas solicitando ser curadas. Jesús, desde el caserón donde se hospedaba, se compadeció y se dice que se produjo una masiva curación colectiva. Aunque no todos sus prodigios están detallados en los evangelios, estos testimonios refuerzan su reputación como sanador. Entre las historias más emblemáticas y cuestionadas está la de Jesús caminando sobre las aguas del mar de Tiberíades. Según investigué, esta historia podría tener una explicación más terrenal. Pedro, uno de sus discípulos, sufría de sonambulismo. Durante una travesía en lancha, Pedro cayó al agua en medio de un episodio de sonambulismo, creyendo ver a Jesús caminar sobre las aguas. Aunque se supo que todo fue un sueño, Pedro insistió en que había sido real. Este relato fue tan convincente que incluso Marcos, quien acompañaba a Pedro, lo incluyó en su evangelio. Estos relatos, lejos de disminuir la figura de Jesús, nos muestran cómo su legado ha sido moldeado por las creencias y las circunstancias de su tiempo, dejándonos una rica tela de relatos e interpretaciones para explorar y entender. Quiero contarles algo fascinante sobre la resurrección de Jesús de Nazaret. No ocurrió exactamente al tercer día como comúnmente se cree. Fue un poco antes, en el segundo día. Jesús había afirmado en varias ocasiones que poseía el poder sobre la vida y lo demostró resucitando.
Lo sorprendente es que después de su resurrección, Jesús se apareció, que yo sepa, 19 veces en lugares muy distantes entre sí, incluyendo Alejandría en Egipto y Tiro, en lo que hoy conocemos como Líbano. Uno de los encuentros más impactantes tuvo lugar en la playa de Saidán, donde más de 500 testigos presenciaron su aparición. Los evangelios apenas mencionan este evento en 2 líneas, afirmando que se apareció a 500 hermanos, pero sin darle la importancia que realmente tiene. Las personas que vieron a Jesús tras su resurrección lo describen inicialmente como un ser de cuerpo transparente. Sin embargo, después de compartir comida con ellos, su cuerpo se volvía más reconocible y lo identificaban principalmente por su voz. Hay muchos elementos en estas narrativas que apoyan la creencia de que Jesús realmente resucitó. Por ejemplo, en el diario Eliseo se narra un episodio durante la transfiguración de Jesús. Él subió al monte Hermón con 3 de sus discípulos, quienes formaban parte de lo que ellos llamaban la TVA, una especie de escolta personal. No se trataba de un favoritismo hacia Pedro, Juan y Santiago, sino más bien de una decisión tomada por los 12 durante las bodas de Caná para evitar aglomeraciones alrededor de Jesús. En esa montaña, Jesús no solo se transfiguró, irradiando luz desde su cuerpo y su rostro, sino que también estuvo acompañado de 2 figuras que no eran Elías ni Moisés, sino otros personajes no identificados que atestiguaron su divinidad. Es crucial entender que Jesús, aunque nacido en Belén y criado como cualquier otro niño, no tuvo una concepción sobrenatural como muchos creen. María y José ya estaban casados y tenían una relación normal. La historia de la Virgen María es un invento del primer siglo, creado por una figura eclesiástica que, en mi opinión, estaba bastante confundida. Por lo tanto, Jesús, en su naturaleza humana, fue completamente humano. Sin embargo, en su naturaleza divina, Él es lo que podríamos considerar un gran extraterrestre, ya que su origen divino no es de este mundo. Él es el creador de un universo y desde esa perspectiva podemos considerarlo, en cierto modo, no humano. La teoría del Big Bang, por ejemplo, podría explicar la creación de nuestro universo local, como nuestra galaxia, pero Jesús pertenece a un contexto mucho más amplio y misterioso. La idea de que hay miles de millones de galaxias nos obliga a considerar que los orígenes del cosmos no se reducen a un simple Big Bang. Aunque no dudo que un Big Bang haya ocurrido para dar lugar a una galaxia o a un universo local, lo que tenemos que entender es que la creación es infinitamente más grande. En uno de los textos que estudian la vida de Jesús de Nazaret, se relata que él intentaba explicar esta complejidad. Un día, dibujó en el suelo 7 círculos con uno más pequeño en el centro, intentando ilustrar que, en la creación visible, existen 7 grandes superuniversos. Nosotros habitamos en uno de estos, dentro de una pequeña galaxia, y en el centro de todo está el paraíso, el único lugar que permanece estático. Para llegar allí, se atraviesan numerosos universos, un viaje mucho más extenso de lo que nuestra ciencia actual puede explicar. Cada galaxia, según esta visión, tendría necesariamente un Dios, pero la creación visible es solo una fracción del todo, pues existe también una creación invisible, mucho más vasta. El reino espiritual, o el reino invisible, como lo llama Jesús, es el destino final de la humanidad, no la creación visible. La resurrección de Jesús fue un acto destinado a demostrar esta verdad, a mostrar que, más allá de la muerte física, hay vida. Una vida diferente pero inicialmente física, en la que despertamos del dulce sueño de la muerte. Al principio, es un lugar confuso donde te encuentras con un cuerpo físico, el cual puedes moldear según el mejor momento de tu vida. A partir de ahí, comienzan a suceder cosas. Aparecen seres queridos fallecidos y empiezas a entender, aunque sea de forma parcial, lo que te espera. Hay un proceso de reconversión mental, lógico y necesario, porque traemos una vida llena de problemas, vicios y manías que necesitamos cambiar y modificar. Y luego sigues avanzando, sin morir nunca más, hasta que tu cuerpo físico se transforma en luz y entras en el reino del Espíritu. Pero incluso eso no es el final,
porque cuando llegas al paraíso, inicias un proceso que es prácticamente inconcebible y para el cual no hay palabras suficientes para describir. Así, la resurrección y la vida eterna no son simples promesas, son indicativos de un universo increíblemente complejo y maravilloso, diseñado para una travesía espiritual que apenas podemos empezar a comprender. Según las investigaciones y los textos que he podido estudiar, cuando llegues al paraíso, serás entrenado y preparado para ser un Dios creador, al igual que Jesús de Nazaret. No podemos modificar la historia. Esto es algo que aprendí del mayor, y cuando le planteé la famosa paradoja del viaje en el tiempo, me aseguró que no es como nos la han contado. Me explicó que viajar al pasado y cambiar eventos para alterar el presente es una concepción errónea. Existe un designio superior que impide que tales cambios afecten el curso futuro de manera destructiva. Esto organiza la realidad de tal forma que es imposible alterar el futuro a través del pasado, derribando la creencia de que el viaje en el tiempo es imposible. Hablando de tiempo, quiero compartir una anécdota muy ilustrativa que encontré en el diario de Eliseo. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Jesús sobre el futuro mientras caminaban por Israel. Jesús, para demostrar un punto, llevó a 100 o 200 personas a la orilla de un río. Todos se sentaron y esperaron durante 3 horas, mirando a la otra orilla, con Jesús al frente. Al final de ese tiempo, Jesús se levantó y les dijo: «Como veis, el futuro no llega», y les insistió mucho en que olvidaran el futuro y vivieran el presente. Además, Jesús luchó mucho para convencer a su familia y a la gente de que no era el Mesías que los judíos esperaban. El Mesías para muchos, especialmente para los ortodoxos, era visto como un libertador político, un guerrero que llevaría a los ejércitos judíos a la gloria. María, su madre, tuvo varios enfrentamientos con él sobre este tema porque ella, influenciada por la interpretación de la aparición del ángel que anunciaba el nacimiento de Jesús, creía que él era ese Mesías. Jesús, sin embargo, insistía en que ese no era su papel. Los evangelios no relatan otro enfrentamiento significativo que duró hasta el final de su vida. Durante uno de los momentos más tensos, cuando Jesús estaba siendo perseguido en Saidán por levitas y policías del templo que querían capturarlo, se despidió de algunos de sus seguidores. En esos momentos cruciales, María y 2 de sus hermanos llegaron al caserón de los Zebedeo para hablar con él, pero la multitud era tal que no pudieron entrar. La tensión y los malentendidos en esos momentos críticos son parte de un relato mucho más complejo y humano de lo que muchos creen. Hubo un momento en la vida de Jesús cuando se evidenció el distanciamiento entre él y su familia, quienes lo veían como el Mesías libertador político. En un encuentro particular, cuando se le informó que su madre y hermanos estaban fuera esperándolo, Jesús preguntó: «¿Pero quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». María, al escuchar la respuesta de Jesús, se desmayó, una historia que los evangelios no relatan. Este distanciamiento no fue simplemente un enfrentamiento, sino un alejamiento gradual donde Jesús, cansado de que lo malinterpretaran, dejó que lo llamaran como quisieran. Durante mucho tiempo, pensé sobre estas distorsiones de la historia, cómo las personas están siendo engañadas y cómo las instituciones religiosas se han convertido en negocios. Esto me llevó al obispado de Cádiz, donde tomé una de las decisiones más trascendentales de mi vida: abandonar esos círculos. El concepto de infierno, tal como lo imaginamos, no existe. Lo que realmente te espera después de la muerte es indescriptiblemente fascinante. Imagínate no necesitar un aparato digestivo, circulatorio ni reproductor, un cuerpo sin desechos, una existencia purificada. Y si piensas que eso es extraordinario, considera mi investigación de 47 años en el fenómeno OVNI. A lo largo de estos años, he recopilado información sobre aproximadamente 1 millar de diferentes tipos de seres que pilotan estas naves, aunque es apenas una fracción de lo que realmente existe. En las 2 guerras mundiales, que juntas sumaron cerca de 100 millones de muertos, ninguna civilización no humana intervino para detener la catástrofe. Esto sugiere que cada civilización tiene su destino y no debemos interferir, incluso si parece un desastre. A lo largo de la historia,
seres no humanos han intervenido discretamente. Considera a Moisés en el monte Sinaí, envuelto en una densa niebla con ruidos semejantes a terremotos. ¿Estamos realmente describiendo a un Dios omnipotente que necesita de nieblas y terremotos? No. Lo que se describe podría ser el descenso de una gran nave no humana. Estos seres estuvieron con Moisés durante 40 días, impartiendo no solo los 10 mandamientos, sino también un cuerpo completo de leyes que formarían la base de la cultura y la religión judía. Y sobre el futuro, permíteme decirte, no existe como tal. Es un concepto vendido por culturas dominantes para promover el consumismo. El futuro nunca llegará porque siempre es el ahora lo que importa. Yo continuaré investigando, escribiendo y tratando de desentrañar más verdades para compartir con el mundo, viviendo plenamente en el presente y explorando estos misterios tan antiguos como fascinantes. Después de compartir este viaje contigo, quiero que te quedes con una idea clave. Jesucristo, el personaje que tanto hemos estudiado y venerado, es mucho más que una figura religiosa o histórica. Es un símbolo de búsqueda, un explorador de la humanidad y sus profundidades. Hoy hemos descubierto juntos que la historia de Jesús de Nazaret que conocemos podría no ser toda la verdad. He viajado, investigado y sobre todo, he aprendido que detrás de cada documento, detrás de cada relato, hay una historia no contada que nos espera. Jesús, antes de ser el predicador que todos conocemos, fue un viajero, un hombre que buscaba entender más allá de las fronteras establecidas, más allá de las normas religiosas y culturales de su tiempo. Este Jesús que encontramos en las sombras de la historia no buscaba fundar una iglesia, sino conectar con la gente, aprender y enseñar a través del puro contacto humano. Recordemos que las palabras pueden ser manipuladas, pero el espíritu de búsqueda y comprensión es eterno. Es vital que no aceptemos la historia como nos la presentan, sino que busquemos conocer la esencia detrás de las palabras. Así que te invito, te exhorto, a que no dejes de explorar, de cuestionar y de aprender. Continúa viendo estos vídeos, continúa sumergiéndote en estas enseñanzas, no solo para transformar tu vida, sino para expandir tu comprensión del mundo. No te conformes con lo que te dicen que es la verdad. Busca tu propia verdad, porque en esa búsqueda nos acercamos un poco más a lo que realmente significa ser libres. Celebremos juntos, no solo en agosto, sino cada día, la posibilidad de descubrir y redescubrir a Jesús y con Él la profundidad de nuestra propia humanidad. Recuerda, cada vídeo, cada enseñanza que compartimos es un paso hacia adelante en nuestro viaje colectivo hacia la comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides practicar lo aprendido y seguir explorando conmigo. Tu vida está a punto de transformarse y juntos seguiremos desvelando los misterios de nuestra existencia. Hasta la próxima y recuerda, el futuro es un lienzo en blanco y el pincel está en tus manos.